Hola amigos. Este es nuestro panel administrativo para Envy. Como podrán ver, estamos en la interfaz de inicio. Vamos a iniciar sesión, no sin antes mostrarles que podemos cambiar la interfaz al inglés o al español. En este caso, la dejaré en español. El panel cuenta con dos roles de inicio de sesión, administrador o reseller. Voy a iniciar sesión como administrador. Lo primero que nos muestra el panel, una vez que iniciamos sesión, es el dashboard. Aquí se presenta información importante, como resellers activos, resellers inactivos, créditos totales, suscripciones activas, sesiones activas, sesiones en transcodificación, ancho de banda que se está consumiendo en los servidores. En la sección Gestionar servidores, podremos añadir uno o más servidores, ingresando el nombre del servidor, la URL o dirección IP con su puerto, y la clave API. Una vez que el servidor ha sido añadido, se mostrará en la lista de servidores configurados. En la sección Gestionar planes se pueden añadir planes personalizados según las necesidades del sistema. Es posible crear planes demo con límite de reproducción y diversas duraciones, en minutos, horas, días o meses. Del mismo modo, se pueden crear planes normales, con la diferencia de que a estos se les asigna un costo en créditos. No existe un límite en la cantidad de planes que se pueden configurar. En la sección Gestionar resellers, se puede crear acceso específico para los usuarios con rol de reseller. Cada uno tendrá acceso a un panel dedicado, adaptado a sus funciones. Para registrar un nuevo reseller, se debe proporcionar nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, cantidad de créditos a asignar, servidor o servidores disponibles en el panel. En la parte inferior, se mostrará la lista actual de resellers registrados en el sistema. En la sección Gestionar clientes se pueden crear usuarios sin plan, útiles para otorgar accesos especiales en tu servidor Envy. También es posible visualizar, importar y asignar planes a los usuarios ya existentes en tu servidor. Para importar usuarios, simplemente selecciona el servidor en la sección Importar usuarios y haz clic en el botón Importar usuarios. A continuación, se mostrará una lista con tus usuarios, acompañados por el estado de importación. Los usuarios correctamente importados aparecerán con la leyenda importado. Si aparece una leyenda en color rojo, indica que el usuario no ha sido gestionado completamente. Este estado se actualiza automáticamente al asignarle una nueva contraseña o al volver a guardar la contraseña existente. Esta acción asegura que el usuario quede correctamente registrado en la base de datos del panel. En la sección Suscripciones, es posible asignar planes a los usuarios de Envy. Al momento de crear una suscripción, se solicitarán los siguientes datos: nombre de usuario, contraseña, número de WhatsApp opcional, código de área, servidor al que se asignará el usuario, plan correspondiente. También es posible asignar una suscripción a un cliente ya existente. Estos clientes corresponden a usuarios previamente importados desde los servidores Envy.
En la parte inferior, se muestra la lista completa de usuarios Envy registrados, incluyendo aquellos creados por los resellers, así como los creados directamente desde el panel administrativo. En la sección Ajustes, es posible realizar diversas configuraciones personales y del sistema, tales como cambiar la contraseña de acceso, actualizar o añadir una dirección de correo electrónico para recuperación en caso de olvidar la contraseña, cambiar el idioma de la interfaz del panel, actualmente disponible en español e inglés. Seleccionar un tema visual para toda la interfaz del panel. Temas disponibles. Tema oscuro. Tema claro. Tema Halloween. Tema Navidad. Tema tecnológico. Finalmente, se encuentra la opción para habilitar la eliminación automática de dispositivos inactivos. Esta función es especialmente útil, ya que al eliminar cuentas en Envy, los dispositivos vinculados no se eliminan automáticamente. Por defecto, el panel establece un límite de 30 días de inactividad para proceder con la eliminación. Esta cantidad de días puede ser modificada según tus preferencias. Por último tenemos la sección Estadísticas Globales. La sección de Estadísticas Globales brinda una visión general del estado actual del sistema y sus componentes clave. Se presenta información resumida y segmentada para facilitar el monitoreo y la toma de decisiones. Total de usuarios. Cantidad total de usuarios registrados en el sistema, incluyendo tanto administradores como resellers y clientes. Usuarios por rol. Muestra la distribución de los usuarios según su rol. En este caso, existe un administrador y ningún reseller ni cliente adicional registrados aún. Crecimiento de usuarios. Una gráfica o valor que refleja cómo ha evolucionado la cantidad de usuarios en el tiempo. Ayuda a visualizar el ritmo de incorporación de nuevos usuarios al sistema. Nota, aquí no se muestra el gráfico, pero normalmente sería visible si la función está activa. Suscripciones activas. Cantidad de suscripciones actualmente activas en el sistema, es decir, usuarios Envy que tienen acceso válido gracias a un plan asignado. Suscripciones próximas a vencer, 7 días. Número de suscripciones que expirarán en los próximos 7 días. Esto permite anticipar renovaciones o tomar acciones proactivas, como enviar recordatorios. Suscripciones por plan. Desglose de cuántas suscripciones están asociadas a cada tipo de plan. En este caso, las 2 suscripciones activas corresponden al plan Demo. Planes más rentables. Muestra los planes que han generado mayor ingreso en créditos. En este caso, el plan Demo no genera ingresos ya que su valor es 0 pesos, pero cuando existan planes pagos, aquí se reflejarán sus estadísticas. Total de resellers. Número total de usuarios con rol de reseller registrados. Actualmente no hay resellers activos en el sistema. Resellers más activos. Esta sección mostrará a los resellers que han generado más suscripciones o actividad en el sistema. Útil para monitorear el rendimiento de cada reseller. Total de servidores. Cantidad total de servidores Envy registrados y disponibles en el sistema. Servidores más utilizados. Muestra los servidores con mayor número de clientes activos. En este caso, el servidor Demo UC es el único añadido y tiene 2 clientes asignados. Y con esto finalizamos este recorrido por nuestro panel administrativo para Envy. Como han podido ver, el panel ofrece una solución completa, intuitiva y profesional para gestionar todo el ecosistema de usuarios, suscripciones, planes, resellers y servidores. Con funcionalidades clave como gestión de planes personalizados con control de duración y créditos. Creación y control de resellers con acceso dedicado. Importación y administración de usuarios Envy existentes. Asignación y seguimiento de suscripciones activas. Estadísticas globales en tiempo real.
configuraciones avanzadas, temas visuales y soporte multilingüe. Eliminación automática de dispositivos inactivos para mantener tu sistema limpio y eficiente. Todo esto desde una única plataforma moderna, accesible y adaptable a tus necesidades, ya seas administrador general o reseller autorizado. Este panel fue diseñado pensando en facilitar tu trabajo, optimizar recursos y brindarte un control total sobre tu sistema Envy. Gracias por acompañarnos en este video. Si tienes preguntas, deseas una demostración personalizada o te interesa implementar este sistema en tu servidor, no dudes en contactarnos.